Hubo un debate en las últimas horas a propósito de un cruce de funcionarios y exfuncionarios por el tema energético, ¿no? Habló primero Macri, después habló Darío Martínez, que le respondió, después Aranguren, que volvió a responderle, después habló el presidente de YPF esta mañana, que también se refirió a la política energética y sobre todo a la posibilidad o no de que tengamos problemas de abastecimiento, sobre todo de gas, pero también de otros combustibles para este invierno. Jorge Edgardo La Peña fue secretario de Energía de la Nación, tiene un amplio currículum, ingeniero industrial, subsecretario de Planificación Energética durante el gobierno de Alfonsín, también presidente del directorio de YPF, realmente tiene una vasta experiencia sobre el tema y por eso lo queríamos convocar porque es especialista en temas energéticos. Jorge, lo estamos saludando desde Radio Cooperativa, Edgardo Chini y Federico Smith. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, saludos, un gusto estar con ustedes. Bien, muchísimas gracias por atendernos, Jorge. Bueno, le vamos a preguntar, ¿usted cree realmente que estamos en una situación complicada hoy en la Argentina con el tema energético? Sí, definitivamente estamos en una situación complicada desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista también económico y también desde un punto de vista político, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista técnico, bueno, tenemos un problema a medio plazo, digamos, el otoño-invierno, que es el abastecimiento de gas, que está muy comprometido. Como ustedes saben, Argentina no alcanza a satisfacer su mercado interno de gas natural, solamente abastece el 75% del gas que consumimos, el resto, el 25% de ese gas de consumo tiene que ser importado. Lo importamos normalmente de Bolivia y como gas natural licuado a través de los puertos de Escobar y Bahía Blanca. Este gas, este segundo gas, o sea, el gas que viene como gas natural licuado, viene de un mercado que es el mercado mundial, digamos, con precios internacionales, claro, llamémosle, que está, digamos, fuertemente impactado por la guerra de Ucrania, la guerra europea, y esto ha motivado un incremento excepcional de los precios de abastecimiento, que se han quintuplicado respecto a los precios que se pagaban el año pasado. Uh-huh. Esto en cuenta de Argentina en una situación muy complicada, porque la Argentina, como se sabe, tiene, digamos, una falta de dólares para afrontar estas compras, y digamos, los contratos no están hechos, el invierno está cerca y pienso que es muy probable que tengamos un invierno con problemas de abastecimiento de gas, que va a ser tanto más importante cuanto más crudo sea el invierno. Claro, bueno, dice que este invierno encima va a ser más frío, ¿no? Usted recién en La Peña dijo tres pilares, ¿no? O tres problemas. Uno que era técnico, el otro político, y no recuerdo el otro. ¿Cuál era el otro que dijo? Bueno, el otro es económico, porque fíjese que de acuerdo a los ocupó una centralidad este año la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el pago de las deudas, para evitar caer en default, lo cual hubiera sido, digamos, una desgracia para la Argentina, pero los compromisos asumidos se han focalizado en la reducción de los subsidios energéticos, que tienen una magnitud insostenible para la economía pública. El año pasado fueron transferidos en concepto de subsidios energéticos en el orden de 12.000 millones de dólares por parte del Estado a diversos sectores de la demanda y de la oferta. Y bueno, digamos, de acuerdo a los compromisos asumidos, esos subsidios deberían reducirse, no eliminarse, pero sí reducirse en una cantidad importante este año. Y va a ocurrir posiblemente todo lo contrario, que en vez de reducirse, esto tienda a ampliarse por estas causas que yo mencioné. Entonces, evidentemente estaríamos ante un problema económico derivado de
el problema energético, ¿no? La Peña, Edgardo Chini, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, que dice? Gracias por atendernos y aceptar esta invitación. A ver, el tercer punto que enumeró es el político. Y cuando hablábamos de lo técnico, o cuando hablaba de lo técnico y hablaba de lo económico, uno tiende a pensar así el tema del contexto, ¿no? El tema de la coyuntura, de alguna forma. Ahora, la cuestión del tema político va más allá del actual contexto. De hecho, usted ha formado parte de la gestión de la primera etapa de la democracia en la Argentina y es un reconocido referente en esta materia, en estas áreas, ¿no? A mí me da vergüenza, digo, lo que ha hecho la clase política de nuestro país en lo que tiene que ver con su pensamiento estadístico, ¿no? Muchas veces mencionamos aquí esta situación de la pobreza, ¿no? Digo, como una gran asignatura pendiente de la Argentina, pero hay muchas otras, ¿no? Y que se gasta mucho tiempo, mucha energía en cuestiones más pequeñas, en cuestiones nimias, y no se va al fondo de lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Vaca Muerta era el gran sueño, lo sigue siendo, somos la segunda reserva, corríjame si me equivoco, mundial en lo que tiene que ver con gas y petróleo, y sin embargo necesitamos importarlo porque no nos pusimos de acuerdo en lo que tiene que ver con la construcción de un gasoducto, entre otras cosas. Bueno, voy a corregir. En realidad, Vaca Muerta es una potencialidad, pero no una realidad efectiva en este momento. No es una reserva, como se dice normalmente, no es la segunda reserva del mundo. Cuando decimos reserva, nos estamos refiriendo a reservas comprobadas, que son reservas comercializables. Es decir, que pueden ser producidas con la tecnología actual y vendidas en el mercado con los precios del mercado. Entonces, nosotros tenemos recursos. Los recursos son una categoría incierta en cantidad respecto a las disponibilidades, a lo que hay realmente abajo de la tierra, y inciertas en cuanto a la viabilidad de colocarlas en el mercado. Bueno, el hecho de que la Argentina tenga esos recursos y que no los haya podido comercializar, o sea, monetizar, transformarlos en exportaciones y en dólares, habla de que no son reservas comprobadas y que estamos lejos de eso. No solo por la incapacidad de construir un gasoducto, sino porque todavía no se ha probado que esos recursos que hay en Vaca Muerta puedan ser objeto de un contrato a largo plazo, por ejemplo, con un país que los necesite. Otra vez vuelvo a sentir, la verdad, vergüenza, ¿no? Digo, porque si uno hoy por hoy menciona Vaca Muerta, hay una sensación en la opinión pública y en la gran mayoría de los habitantes de este país que sería una esperanza, ¿no? Y si se confirma lo que está afirmando, digo, y no tengo por qué dudar de lo que está diciendo usted, ingeniero, en realidad nos viene engañando. Bueno, yo creo que sí, y eso habla de la inmadurez política de la Argentina, porque este engaño, que en realidad es un semi-engaño, porque es dar por cierto algo que todavía no está probada su viabilidad o su certeza, darlo por cierto. Esto genera una burbuja de optimismo, se genera la idea de que la Argentina con Vaca Muerta se salva, y en realidad es una idea esa muy mediata. En todo caso, es una cosa que en el futuro podría ocurrir en determinadas condiciones. Pero en este error han entrado presidentes de la nación argentina de este siglo XXI de ambos lados de la grieta. Entonces me parece que la clase política ahí tiene una confusión, digamos, de la cual no sale. Ahora, es difícil comprenderlo de esa forma, digo, a partir de tener todos los recursos en lo que hace a generar asesores, en lo que hace a generar estudios que den certezas. Obviamente que a veces son inversiones de alto riesgo, ¿no? Pero digo, hay que dar alguna certeza de qué ocurre realmente allí bajo tierra en nuestro suelo, ¿no? Digo, me parece como que en algún momento tenemos que saber la verdad de que si contamos con eso o no contamos con eso, y entonces en todo caso hay que ir hacia otros recursos. Esta es la función del Estado.
La función del Estado es generar las políticas para para llegar al aprovechamiento de eso y dilucidar esa verdad. Si no, se genera una utopía. Ahora, usted fíjese esto. Sí. ¿Quiénes están en Vaca Muerta? Las principales empresas del planeta Tierra. ¿Y por qué están entonces? Bueno, ¿por qué están? Digamos, están haciendo algunas inversiones. En eso tienen áreas. Sí. ¿Cómo, si en la Argentina funciona el capitalismo desde la época de Menem, cómo si esas empresas que están entre las principales empresas petroleras del mundo, no nombra ninguna en particular, pero están las empresas más importantes del mundo, cómo puede ser que esas empresas, teniendo la posibilidad de extraer ese petróleo y ese gas y enviarlo a Europa, por ejemplo, no hayan construido entre ellas un consorcio para hacer un simple gasoducto que vincule sus yacimientos con el puerto de Bahía Blanca? La pregunta es esa. Le ensayo una respuesta. Porque no se ponen de acuerdo en lo que tiene que ver con cómo se va a repartir la rentabilidad, los costos que va a implicar y hacia qué más nos va a ir, cuánto de ello se va a destinar al mercado interno, cuánto de ello se puede llegar a destinar al tema de la exportación, porque incluso quiénes van a ser las manos que van a explotarlo, porque hay mucho capital también, para llamarlo de una manera, de afincamiento nacional que ha discutido también el tema de Vaca Muerta, ¿no? Sin hacer nombres específicos, pero hay muchos sectores que han discutido el tema de pelear por su explotación. Y yo estuve visitando la zona en varias oportunidades, y en la primera de ellas fue una explosión inmobiliaria y demás, digo, ¿no? Es como un gran engaño, entonces. Bueno, digamos, puede ser un gran engaño o una gran falta, digamos, de conducción, porque si no se pudieron poner de acuerdo en cómo explotarlo. Bueno, ahí está el tema político. Ahí está el tema político, ¿no? Entonces. Bueno, entonces evidentemente acá o falla el Estado, o fallan los empresarios, o falla la economía argentina, o fallan todos los factores al mismo tiempo. Pero la realidad es que en 13 años que venimos hablando del tema Vaca Muerta del año 2009, la Argentina cada vez produce menos petróleo en todas sus áreas, aunque en todas sus áreas la producción petrolera argentina es menor que la del 2011 y mucho menor que la del año 1998. Entonces la decadencia no ha terminado, y si ahí esto no puede encontrarse la forma, digamos, de explotar ese recurso, transformándolo en un recurso comercializable y contractualizable con un tercer país. Por ejemplo, usted podría decir, a China le falta gas y la Argentina le puede vender ese gas por 20 años a tal precio. Esto no se ha materializado nunca. Ahora, no se ha llegado a hacer una oferta de este tipo, a decir tengo un contrato firmado o estoy capacitado para firmar este contrato. Parece haber ahora una aparición de nuevas energías, ¿no? De energías renovables, amigables con el planeta también, y uno también ahí tiene la percepción de que los mismos que hoy explotan este tipo de energías necesariamente están esperando el tiempo para adueñarse de la siguiente explotación, y hasta que esto no ocurra no se va a avanzar al respecto, ¿no? Y Argentina, que tendría también la posibilidad de liderar este tipo de explotación, parece volver a perder oportunidades. Su postura es que habría que ir a una mayor inversión sobre este tipo de energías como el gas o el petróleo, o sobre otras nuevas energías. Bueno, el mundo está empeñado en una transición energética, digamos, hasta el año 2050, digamos, desde el 2022 al 2050, 2055, para controlar el cambio climático. Esto requiere un cambio de la matriz energética. Hay que consumir menos energías de hidrocarburos, menos energías del carbón. En este momento son las energías mayoritarias que producen los gases de efecto invernadero,
y reemplazarlo por energías que no produzcan gases de efecto invernadero, por lo tanto calentamiento, que serían la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, la energía nuclear, etcétera. Argentina tiene también en esto vientos fenomenales. Todos tenemos. Sol no nos fenomenal. falta nada, no nos falta nada. No falta nada, ¿no es cierto? Sin embargo, también, es decir, entre tener el recurso viento, y saber explotarlo. Usted puede decir, tengo los vientos mejores del planeta, o el sol, el mejor sol del planeta, sí, pero de ahí a poder generar las inversiones. Da más bronca, ¿no es cierto, Jorge? Da más bronca. Bueno, ese es el problema económico que la política no entiende. Mientras la Argentina tenga una economía inflacionaria fuera de control, que es de las más altas del mundo, mientras el peso argentino no tenga ningún valor y pierda valor todos los días, bueno, es muy difícil que a la Argentina venga una corriente de inversiones para movilizar esos recursos naturales que la Argentina tiene, que son el sol, el agua, el viento, y si quiere agregó vaca muerta. Jorge... Pero si nosotros no resolvemos este problema, por eso digo, hay un problema económico, hay un problema político y hay un problema técnico. Y esto es lo que nos impide ir para adelante. ¿No tiene la sensación que el técnico y el económico son de más fácil resolución, por decirlo de alguna manera, que el político, ¿no? Uno empieza a tener esa percepción. Y bueno, eso es así, porque la Argentina no tiene una estrategia energética y la tiene que hacer la política. La Argentina no tiene un plan energético y lo tienen que hacer los gobiernos y aprobarlos en el Congreso. Es decir, el gobierno es el que tiene que hacer el plan de largo plazo, fijar las prioridades, etcétera, pero ese plan, para que sea cumplible, tiene que ser aprobado por la comunidad política con representación parlamentaria. Jorge, para esto tiene que haber diálogo. Sí. Nos dio un pantallazo perfecto, claro, nos dio esperanza, pero al mismo tiempo nos dio bronca, ¿no? De hablar con usted, porque nos hizo ver la realidad que no vemos, ¿no? Que este país sea tan así. Le queremos agradecer la gentileza de haber charlado con nosotros sobre su conocimiento. Le mandamos un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Jorge La Peña, ex secretario de Energía, en comunicación con Regreso.